Aníbal, lo que sí presentamos a continuación ya es la conferencia. Sí. Habla el presidente de la República, acompañado de sus ministros Eduardo Petta y Julio Mazzoleni. Tomamos diariamente aquí desde la Casa de Gobierno, desde el Palacio de Gobierno. Hoy nos convoca algo muy importante para la sociedad paraguaya, muy sensible para nuestra vida cotidiana, que es nuestro sistema educativo, la educación y la salud de nuestros hijos. Después de un debate y analizando la coyuntura sobre las posibles hipótesis de los sectores vulnerables de nuestra sociedad con respecto a la propagación del coronavirus, por recomendación del ministro de Salud Pública y de su equipo de trabajo, hoy venimos a informar la decisión que hemos tomado con el ministro de Educación, siguiendo los protocolos sanitarios y como órgano rector de las políticas públicas, en este caso el Ministerio de Salud, la postergación de las clases presenciales hasta el mes de diciembre. Eso significa que las escuelas, los colegios, los alumnos menores de edad, que constitucionalmente son responsabilidad del Estado cuidar de su salud y tienen la patria potestad sus padres, tenemos que trabajar con ellos. Hemos decidido, reitero, siguiendo los protocolos sanitarios, porque creemos que primero es nuestra obligación constitucional cuidar la salud, por más de que hay evidencia científica que a lo mejor los niños no son tan vulnerables a que el coronavirus le genere un impacto fuerte a la salud, no podemos desechar de ninguna manera, y en muchos casos pueden haber niños con problemas respiratorios, asmáticos, y el Estado tiene la obligación de cuidar la vida de esos niños. Estoy seguro que los padres van a entender y van a colaborar para esto. Segundo, siguiendo también los protocolos sanitarios y las recomendaciones del Ministerio de Salud, ustedes saben que toda la comunidad educativa mueve una gran cantidad de gente. Eso lo va a profundizar mejor el ministro de Educación. Y puede ser a lo mejor un sector vulnerable para la propagación del virus a los sectores más vulnerables, que son los padres o los abuelos. Entonces, esta decisión, sabemos nosotros que es una decisión de vuelta sin precedentes, que vamos a poner lo mejor de nosotros, y pido la colaboración principalmente de los padres, de las madres, de todo el sector educativo, los docentes. Se va a construir una capacidad diferente utilizando la tecnología. Reitero, esa profundización lo va a hacer y la explicación lo va a hacer el ministro de Educación, pero queríamos generar la previsibilidad que nos hemos comprometido con todo el sector educativo, con los padres, de informar a tiempo, en forma, y consideramos oportuno hoy la suspensión de la presencia presencial de las clases de los alumnos en las escuelas y colegios, aquellos que son menores de edad y con quienes tenemos una obligación constitucional. Entonces, agradezco esta oportunidad que nos dan. Vamos a trabajar. El ministro de Salud primeramente va a hacer una referencia con respecto a los argumentos construidos desde la salud pública, y después el ministro de Educación, que va a tener una gran tarea. Y reitero mi pedido de comprensión, tolerancia y apoyo en desarrollar una nueva capacidad. Estamos seguros que por los argumentos que tenemos científicos hay posibilidad de que sea un buen año escolar, a pesar de que este año va a ser por primera vez en la historia del Paraguay un año escolar con una pandemia.
Entonces se va a requerir de toda una nueva modalidad y bueno, un mayor esfuerzo, creatividad, talento, que estoy seguro que sobra dentro de todo nuestro sistema educativo, y un gran compromiso por parte de los padres y también de los alumnos. Entonces dejo en uso de la palabra al ministro de Salud Pública para que le puedan hacer, para que él pueda hacer una referencia sobre los argumentos sanitarios, y después seguramente la prueba más difícil al ministro de Educación, en quien tengo mucha confianza. Sé que va a ser un año difícil, pero ponemos toda nuestra confianza, nuestro apoyo en el ministro Petta para que realmente pueda desarrollar una nueva capacidad, y que esta nueva capacidad, a través del uso de la tecnología, también pueda quedarse como una capacidad instalada que puede más adelante servir también mucho para profundizar la utilización de tecnología digital en nuestro sistema educativo, que de hecho es parte de una tendencia en el mundo. Entonces, agradezco de vuelta esta oportunidad que nos dan. Mucha fuerza, muchas felicidades por el Día del Periodista para todos. Le dejo a cargo del ministro de Salud Pública. Muy buenos días. Quiero reiterar algunos de los argumentos que ya fueron reseñados por el señor presidente. En primer lugar, el colectivo de nuestros niños de los colegios representa un grupo de alto riesgo para la propagación del virus. Pero además, como bien enfatizaba el señor presidente, a pesar de ser un grupo que en teoría no corresponde a un grupo vulnerable, los niños pueden contagiarse, y sobre todo algunos que pudieran tener alguna enfermedad de base puede representar un alto riesgo para ellos el contagio del coronavirus. El otro elemento que es muy importante desde el punto de vista epidemiológico es que saben ustedes que nos estamos adentrando a la temporada estacional del invierno, donde de por sí tenemos una serie de virus respiratorios que normalmente ocasionan un estrés sobre el sistema de salud. La posibilidad de que estos virus se propaguen de manera normal y generen un aumento de la demanda de consultas o incluso de hospitalizaciones en el sistema de salud puede generar que nuestra gente y nuestros niños tengan que ir a los hospitales, con el consecuente riesgo que se asocia en el contexto de una epidemia de coronavirus. Entonces, hasta finalizado el mes de agosto, incluso después, resulta absolutamente necesario evitar este tipo de congregaciones, de conglomerados que pudiera facilitar la propagación del virus. Como todos saben, las posibilidades de freno a la epidemia pasan mayormente por la posibilidad de una vacuna. No existe en términos reales un progreso que pueda darse antes de fin de año, y creemos nosotros que debe darse una certidumbre para que puedan tomarse decisiones de tan alta envergadura como la anunciada en el día de la fecha. Es por ello que, como decía el señor presidente, tras una discusión amplia y extensa, se ha llegado a esta decisión. Entonces, esos son los argumentos desde el punto de vista sanitario que queremos exponer para ustedes. Voy a dejarle ahora la palabra a mi colega, el doctor Eduardo Petta. Buenas tardes, buenos días a todos. Feliz día de los periodistas por el día de ayer. Más que nunca hoy necesitamos de ustedes a fin de avanzar en un proceso difícil dentro de la República del Paraguay, con este gran desafío que tenemos a partir del 4 de mayo, que se llama la cuarentena inteligente, presentado por nuestro ministro de Salud, por el Ministerio de Salud y por el Gobierno Nacional. Una cuarentena inteligente que implica entender que yo, ciudadano paraguayo, debo demostrar que sí estoy en condiciones de desarrollar las distintas actividades
en forma inteligente, preservando mi vida y la del otro ciudadano. Esperemos que los números que hoy son favorables no nos relajen. Y le digo esto porque tenemos un ámbito que proteger, que es la familia. Partiendo de esa base, no fue una tarea fácil tomar la decisión. Primero porque dentro de este plan de cuarentena inteligente, el último sector, y lo decía siempre el ministro de Salud, a regresar sería el sector educativo. Y luego la apertura de la frontera probablemente. O estarían entre esas dos últimas decisiones. Y haciendo un análisis desde el punto de vista médico, como acaba de señalar el ministro de Salud, la pandemia se puede instalar en los colegios. Tenemos normalmente la gripe estacional, la influenza, que es un lugar de mayor contagio en los niños, pero allí sí hay formas, hay vacunas para los que son más vulnerables, con problemas de asma, etcétera, o problemas respiratorios. Hoy no tenemos esa posibilidad ante este virus. Esas son las expresiones de los especialistas en materia de salud. Y en segundo lugar, desde el punto de vista constitucional y legal, no es lo mismo hacer retornar a un mayor de edad, como se va a producir a partir del 4, a un mayor de edad a las actividades laborales en base al plan, que a un menor de edad. Nosotros tenemos en los colegios y en las escuelas menores de edad cuyo ejercicio de la patria potestad lo tiene papá, mamá o tutores. La Constitución Nacional dice responsabilidad de la educación, el artículo 75, si por ahí pueden leerlo, dice la responsabilidad de la educación es de la sociedad, particularmente de la familia, de los municipios y del Estado. Es decir, hay un trabajo conjunto de todos esos sectores en la responsabilidad de entregar el derecho a nuestros niños y adolescentes a la educación. Partiendo de esa situación, se hace compleja la decisión, porque el Estado no puede decir a las familias paraguayas: las puertas de las escuelas están abiertas, vengan a la actividad, y de ese lugar puede ir un niño contagiado, que le puede afectar a él mismo por las condiciones que decía el ministro Mazzoleni, de tener una enfermedad de base, problemas asmáticos, problemas respiratorios, y el Estado en ese caso estaría asumiendo enormes responsabilidades. Entonces, eso es lo que primero tratamos que se entienda. No olvidar nunca el aspecto médico y el amor que tenemos por nuestros hijos. Y el segundo, un elemento de propagación de la enfermedad o del virus dentro del ámbito familiar. A partir de allí se toma la decisión de llevar hasta fin de año con la modalidad que estamos haciendo. Tenemos un primer corte que hicimos este fin de semana, llegamos a completar los datos. ¿Y cómo se hizo esos cortes? La información vino del docente. Esto no es una encuesta encargada a una empresa, sino la encuesta es del docente, de aquel docente que informó cómo llegó a la tarea, con las tareas en estas primeras 6 semanas, que eran semanas de repaso, de retroalimentación. Y en este tiempo hemos llegado, y los datos estadísticos dicen que el 88% lo hicieron por una forma que es el WhatsApp. Es decir, se utilizó la plataforma del MEC, donde estaban los temas a repasar, los videos, que es gratuito por las empresas telefónicas, y eso el docente utilizó para enviar a los alumnos, y el 88% ha recibido, los alumnos del sector público han recibido a través de esa vía. Hay un 7%
que no respondió, un 7% que no respondió, donde encontramos el reporte que son comunidades indígenas que tenemos que darle un trato distinto, 7%. Y un 5% de eso respondió a través de los materiales físicos, es decir, la fotocopia que la docente le entregaba al alumno o a los alumnos en zonas vulnerables. A partir de ese corte que hicimos, tenemos un panorama de comportamiento de estas 6 primeras semanas. Es una evidencia científica que tiene su margen de error, pero es una evidencia científica de donde nosotros partimos a una estructuración y organización. Lo que esperábamos era esta decisión. Muchos criticaban y cuestionaban y decían, pero ¿por qué seguimos? ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitábamos esta definición de salud pública de proteger primero al niño, su vida, a proteger el derecho de la patria potestad que tiene a respetar el papá y la mamá, y en tercer lugar, el calendario escolar. Es decir, primero la vida, que implica la salud del niño y la familia. Segundo, de importancia también, el desarrollo educativo y hacer el mayor esfuerzo para que los niveles sean de excelencia, aún para la evaluación, o bueno, o aceptable, pero es distinto. Quiero que se nos entienda que nunca el Paraguay pasó, ni el mundo, ni la Argentina, ni Brasil. El 92% de la población mundial de estudiantes hoy están en sus casas. Ningún ministro de educación del mundo estaba preparado para enfrentar un cambio tan abrupto. Nadie, ni los médicos, a todos nos sorprendió. Entonces seguimos una línea de acción de UNESCO, que es el órgano rector. Argentina, Brasil están haciendo lo mismo. Nosotros seguimos con esta actividad y quiero anunciar lo siguiente. A partir del 4 de mayo al 15 de mayo va a haber receso escolar. A partir del 4 de mayo al 15 de mayo, receso escolar. Me dirán por qué esa situación, por qué esa decisión. Y la decisión ha sido tomada que el reporte que hoy tenemos de la respuesta que tuvimos, positiva y alta, puede variar. Porque el teléfono que estaba en casa es porque papá o mamá estaban en casa. Cuando papá y mamá vayan a trabajar a partir del 4, ese teléfono probablemente no esté en la casa. Y ahí va a cambiar los números del número de estudiantes a quienes estaríamos llegando. Porque no todos tienen más de un celular. Entonces nuevamente va a haber una consulta a todo este sector que se va a comenzar a mover. El niño quedará en sus casas. Cambia la situación porque en cuarentena seguro que ustedes periodistas también estaban con sus hijos. A partir del 4 de mayo se va a comenzar a desplazar papá, mamá a la actividad laboral y ese niño va a quedar en casa porque no hay autorización todavía por el Ministerio de Salud de que los niños salgan a las calles. Es decir, receso escolar digo porque llamarle vacaciones en tiempo de una pandemia es como que las vacaciones a veces se asocian a la actividad de fuera de casa. Yo lo quiero definir como receso escolar, sin actividades escolares para el niño. Si en ese tiempo queremos llegar a través de canales de televisión que se sumaron, con psicólogos, con actividades que pueda distraer al niño de primera infancia, que pueda tener una actividad porque es un año distinto y queremos ayudarle a papá y a mamá en ese tiempo. Es decir, lo que podrán ver a través de los canales de televisión en ese receso no son actividades, no van a ser actividades
de tareas, sino actividades de contención, porque tenemos que entender que hay un estrés que está siendo generado en los hogares sobre nuestros niños particularmente, y también los adolescentes. Hay un estrés que se está sintiendo. El padre que siente el problema económico en la casa. El padre que siente mucha ansiedad. Dice, ¿cuándo vamos a salir? Yo no recibo, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a entender? Voy a asumir, ¿cómo voy a reactivar mi economía? ¿Cómo voy a pagar la luz? Eso generó un ambiente de estrés que el niño percibe en la casa. Entonces tenemos que ser un año con un calendario escolar flexible. Flexible. El calendario escolar está en último lugar. No quiere decir que vamos a estar así y que tiene que terminar como los años anteriores en tanto tiempo. 192 días de clase y termina ahí. No, flexible. Flexible, no hay nada inventado sobre esto. Estamos pensando que en el desarrollo de la actividad, que vamos a seguir en reunión con los padres, porque se inició mesas de trabajo con padres, con sectores estudiantiles, con los gremios de docentes, vamos a continuar con el sector privado de los colegios, vamos a continuar. Tenemos que hablar con las universidades, con el CONES. Todo ese tiempo nos va a llevar a planificar un año distinto, pero un año no perdido. Eso quiero decir, y a los padres, tenemos un equipo que ama profundamente a tus hijos dentro del MEC. Tenemos docentes a nivel país a quien quiero agradecer, a directores de colegios, supervisores, que durante estos 6 semanas trabajaron y expusieron su vida en riesgo, al contagio. Se han distribuido en este tiempo los kits de alimentos a nivel país, con mayor éxito en las gobernaciones, hablando fuera de Asunción. Hay que hacer algunos ajustes en las municipalidades, no voy a generalizar. También se hizo el relevamiento en esa encuesta que hicimos. Más encuesta es recolección de datos de cada una de nuestras instituciones. Entonces es un año que tenemos que enfrentar entre todos. Pero desde este ministerio, es decir, que estamos poniendo todo el esfuerzo, el amor de nuestro equipo, porque son horas y horas de trabajo. Hay que producir programas televisivos. Jamás imaginamos que tenemos que estar produciendo por día para proyectarnos por canales de televisión. Nunca. Todo fue nuevo. La utilización de tecnología. Pero todos juntos podemos hoy enfrentar una batalla. Y con esto termino. Te espero en la batalla. Papá, mamá, periodistas, sociedad, que la Constitución dice que la educación es responsabilidad de todos. Te espero en la batalla, juntos, para encontrarnos después en la victoria. Esperemos que con el tiempo, cuando vaya pasando todo este tema de salud mundial, y en particular del Paraguay, podamos todos los paraguayos decir, nos vamos a encontrar no solamente en el punto de batalla, sino en el punto del éxito, de compartir la alegría en su momento. Pero ese es el esfuerzo de un ministro de Educación, de un ministro de Salud, de un ministro de Industria y Comercio, de un ministro del Trabajo, de un presidente de la República, y le pedimos nuevamente se sumen absolutamente todos a este gran desafío que tenemos los paraguayos. ¿Preguntas? Ministro, ¿qué tal? Por un lado, el presidente habló sobre alumnos menores de edad. ¿Qué pasa con los universitarios, por un lado? Y por otro lado, aparentemente existe un problema mayor con las instituciones privadas, ministro. Varias anuncian cierres, otras instituciones o padres de alumnos nos dicen, por ejemplo, que no están recibiendo ni tareas, ni clases online, ni ningún otro tipo de servicio por parte del MEC. Estas dos preguntas, ¿cómo se resuelven? Bueno, con relación a
a las actividades que son menores, eso es muy obvio. La patria potestad lo tienen los padres. Cuando hablamos de menores que están dentro del ámbito de nuestra competencia como ministerio, las universidades son mayores de edad, pero hay aglomeración de personas. Entonces, la regla es esta, hasta fin de año en lo virtual, pero en un trabajo permanente con el Ministerio de Salud, donde tendremos un cronograma flexible. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos los colegios técnicos. Los colegios técnicos me preguntan, señor, yo soy de la media, estoy tercero en la media y voy a egresar sin mi práctica. ¿Tienen razón? Entonces, va a haber un cronograma especial para los del tercero de la media y en particular de los bachilleratos técnicos, donde en ese momento, cuando lleguemos midiendo el comportamiento de esta cuarentena inteligente, de cómo nos impacta en este invierno, en ese momento vamos a flexibilizar. ¿Con qué? Con las prácticas a distancia, con un protocolo a distancia, pero vuelvo a decir, siempre y cuando papá y mamá autoricen. Nosotros no le podemos obligar a ese adolescente que todavía no cumplió la mayoría de edad, imponerle para que venga a una escuela a enfermarse, porque va a ser una responsabilidad del Estado. Ahí está la diferencia. Cuando hablamos de universitarios es distinto. Estamos hablando de gente que ya tiene la decisión, ya no está bajo la patria potestad de nadie, sino más bien de la estructura, de la organización que tengan las universidades. Por eso hablaba de un proceso de diálogo a partir de esta decisión de que la aglomeración de personas no va a ser permitida, pero sí un cronograma flexible, dinámico, cambiante, porque no es lo mismo este año lectivo para nadie que los años anteriores. ¿Y lo otro? ¿Cuál era el otro? Lo de los colegios privados, muchos anuncian colegios. cierres y otros dicen que no están dando clases online, no están dando ningún tipo de clases. Nosotros hemos sacado una resolución donde así como el sector público informó. Estamos escuchando así la conferencia de prensa, está el ministro de Educación, Eduardo Petta, dando detalles al respecto. Y bueno, hasta diciembre no se volverá a las aulas. Ya fue lo primero que mencionaba el presidente de la República, Aníbal. Clases presenciales ya no hasta diciembre, o sea, los niños y jóvenes ya no vuelven a los colegios, probablemente también los estudiantes universitarios, porque lo que se quiere evitar es la aglomeración de gente. Y del 4 al 15 de mayo habrá un receso escolar para evaluar nuevamente de qué manera llegan las plataformas, el sistema educacional a todos los niños, porque papá y mamá, decía Petta, van a empezar a trabajar ya a partir del 4 de mayo. De acuerdo al reporte que nos daba, el 88% de los niños y jóvenes accedieron a las plataformas, hay un 7% que no lo pudo hacer y se va a buscar otra metodología para que esta franja, este 7% pueda acceder a estas plataformas. Se va a seguir conversando con docentes, de hecho ya se emitió una resolución para que se conforme una mesa de diálogo digamos, para elaborar un proyecto, un plan. Docentes, estudiantes, MEC, en fin, y todas las instituciones, salud pública incluso, ¿verdad? Sí. Y lo último que me llamaba la atención es que habrá un cronograma para los bachilleres técnicos, porque hay muchos chicos, bachilleres técnicos, que tienen que indefectiblemente ingresar a un laboratorio, palpar el elemento, tocar, experimentar, para que puedan por lo menos salir con una noción mínima de lo que podría ser la futura profesión. Bueno, y hay que ver qué pasa, justamente lo que decías, cuando vuelvan los padres al trabajo, ¿con quién se quedan los chicos? Irían con los abuelos, y los abuelos otra vez, estamos hablando de una edad de riesgo sumamente complicada dentro de la etapa de la pandemia. Y otro factor, está bien, nos vamos con clases virtuales. ¿Y las cuotas? Va a tener una modificación en el monto, no es lo mismo una educación virtual que presencial. Dijo que va a conversar con la gente del CONES, que es, digamos, el MEC a nivel universitario. Ajá. El CONES lo único que puede decir, señores propietarios de facultades, de universidades, y que tú me voy a llevar la cuota. Hasta ahí es lo que puede hacer, pedirle el favor de reducir su cuota. Al igual que el MEC hace con las instituciones privadas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Hasta ahí es lo que puede hacer. Bueno, fuerza para los padres, van a terminar siendo grandes docentes dentro de esta situación. Lo que porque habló muchísimo, Petta, y dio muchas vueltas. Dio muchísimas vueltas. ¿Los niños van a pasar de grado? Y yo creo que esto es para no perder el año.
pasarían. Y será un año distinto, pero no perdido. O sea, claro. es un indicativo entonces de que los niños podrán aprobar y pasar al siguiente año. Significa que no están perdiendo este año. Ahora es otro tipo de educación, es otra etapa que se está viviendo a partir de. Ahora vamos a empezar a COVID. discutir la efectividad o no. Sí. Y ahora vamos a esperar a que empiece mayo y que los padres vayan a trabajar y qué situación se da con los hijos. Va a haber mucha tela por cortar ante esta situación de la educación. Una de las etapas más, en este caso, complicadas y afectadas a causa del coronavirus. Bueno, nos adentramos ahora, igual tenemos a un equipo de prensa trabajando y desde la conferencia de prensa cualquier tema importante lo vamos a estar publicando aquí en la mañana de cada día. Estamos muy apremiados con el tiempo. Vamos rápidamente a la siguiente presentación porque se viene Rubén Darío Comercial aquí en la mañana de cada día.